¿cómo surge, por ejemplo, la creatividad, ¿no? Pues la creatividad, yo creo que es... también puede surgir en un modelo artificial como este que os estaba comentando, un modelo, ¿no?, que tiene reconocimiento de patrones, que tiene un modelo suficientemente complejo del mundo, de sí mismo, que es consciente de sí mismo. Pues en ese modelo creo que de una manera relativamente simple se puede ser creativo, ¿no? Bueno, yo la verdad es que distingo un poco entre ser inventivo y ser creativo. Para mí ser inventivo es más combinar conceptos que ya conocemos en uno nuevo, ¿no? Digamos, pues alguien se inventa cómo es un marciano, pues la mayoría de la gente que se inventa cómo es un marciano, pues al final es una combinación de cosas que ya conoce, ¿no? Los seres mitológicos, etcétera, ¿no? Casi todo lo que, digamos, es inventado suele ser una combinación más o menos compleja de cosas existentes, ¿no? Yo creo que el salto creativo está en unir en ese modelo pues conceptos que sean análogos, pero que esa analogía no sea evidente. A lo mejor es evidente para mí, pero no lo ha sido para los demás, ¿no? Ha sido evidente para mí, bien, porque a lo mejor en mi caso pues he descubierto una conexión entre esos dos modelos, cuando esto le pasa pues, en la poesía, ¿no? Y al final cuando alguien dice, no voy a decir ahora ninguna poesía, pero cuando dice alguien, normalmente la poesía lo que está haciendo es una analogía que nos resulta creativa, porque es, digamos, una unión de dos mundos o de dos conceptos que bueno, pues está bien que se hayan unido por, digamos, por el poeta, ¿no? Entonces, cuando se combinación con analogía entre dos conceptos, de hecho la analogía en las ciencias pasa mucho, ¿no? Normalmente en matemáticas o en física se produce muy bien una teoría, a lo mejor esta teoría la tenemos muy conocida, sabemos todos sus teoremas, sus propiedades, etc. Y de repente nos damos cuenta que otra teoría que desconocemos, pues alguien ve que en realidad son análogas, ¿no? Que hay algo que si hacemos una cierta correspondencia entre las dos son la misma, y entonces con eso nos damos cuenta que esto que ya sabíamos de esta, pues lo aplicamos aquí y automáticamente descubrimos cosas nuevas que antes no podíamos pensar sobre esta teoría. Eso pasa bastante en ciencia, ¿no? Entonces yo creo que combinando estas cosas, digamos, combinar patrones, lo ideal, si combinas patrones que no estén conectados en los cerebros de los demás, pues, pero en el tuyo sí, por tu experiencia, por lo que hayas leído, por lo que sea, por tu flexibilidad de ionización, pues se conecten. Si puedes hacer analogías, y luego en general, pues mezclándolo con lo que yo llamo un poquito de sal de la negación. Normalmente el que es creativo pues es el que además se ha planteado negar algún concepto que los demás no se habían planteado hasta ese momento. Pues digamos, mezclas negar algún concepto, o sea, es crítico y negas algún concepto que hasta ahora se pensaba que era así, y ves si es posible y haces combinación analogía y bueno, pues con eso sale algo creativo, ¿no? Con lo cual, si lo pensamos pues, yo creo fríamente, pues algo que tenga estas características pues es capaz de ser creativo igual que lo somos nosotros, ¿no? Y bueno, pensándolo bien, si la analogía, en realidad, ¿qué es la analogía? Es descubrir que hay un patrón en común entre dos cosas, entre dos conceptos que teníamos, ¿no? Y que al final incluso las analogías es una conexión entre patrones que a lo mejor antes no teníamos conectados, pero que a partir del momento en el cual se establece esa correspondencia unívoca o ese enlace neuronal, pues vemos que son análogos, ¿no? Entonces al final la analogía tiene también mucho que ver con encontrar patrones comunes entre dos teorías, entre dos conceptos, para lo cual ya sabemos que nuestro cerebro pues, está muy bien diseñado, ¿no? Para reconocer patrones, ¿no? ¿Y qué es la memoria? Pues, bueno, yo creo que creando estos caminos ionizados y los patrones que aprendemos y recreamos y reconectamos y afianzamos, creamos recuerdos y memoria, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? De hecho, os decía antes en los niños, pero se han diseccionado ratones inmaduros y se ve que las espinas dendríticas pues, están bailando en el fluido y según se van haciendo
maduros y van aprendiendo y van teniendo pues digamos, memoria de las cosas, pues se van uniendo, ¿no? Y en general yo creo que los psicólogos, etcétera, pues también creo que tienen establecido que en realidad la memoria es recrear a partir de conceptos que tenemos en nuestro cerebro de alguna manera conectados. Es decir, que cada vez que recordamos algo, en general estamos recreando, ¿no? Ese recuerdo que nosotros, desde luego, creemos que existe y que es real, pues y esa señora que está ahí en el jurado declarando, pues piensa desde luego que es real, pero en general es una recreación, ¿no? Y esto os dejo en la bibliografía un libro de un experto en memoria americano que lleva 20 años estudiando daños cerebrales en pacientes, daños en pacientes que han tenido experiencias traumáticas en memoria, ¿no? Y bueno, yo creo que está bastante, desde el punto de vista psicológico del estudio y neurocientífico, pues establecido que gran parte de los recuerdos que tenemos, o en general los recuerdos, los recreamos a partir de conceptos que teníamos de ese momento o de esa situación en la que pasa, ¿no? Parece que incluso cuanto más antiguo es el recuerdo, pues más se recrea, ¿no? En este libro, por ejemplo, cuenta la anécdota, si le preguntas a alguien si se acuerda de la boda de no sé quién hace 20 años, ¿no? Y si te ves en la mesa, pues la gente se suele ver en la mesa, ¿no? Se suele ver en la mesa, se suele ver bailando, cuando es imposible, claro, desde el punto de vista del recuerdo, que tú te veas en la mesa puedes ver a los demás que estaban sentados a tu alrededor, ¿no? Puedes ver a los que estaban bailando, ¿no? Pero en general, cuanto más antiguo es el recuerdo, parece que está establecido que más fácil es que se recree, pues posiblemente porque toda esa conexión de todos los conceptos que en ese momento existían no están ya, y en el momento en el que estamos, pues se acaba uniendo con otros que en este momento tenemos, ¿no? Entonces, lamentándolo mucho por esto de creernos únicos, pues yo creo que podemos crear máquinas artificiales que sean inteligentes, conscientes, creativas, y no simplemente inteligentes en un modo programado, ¿no? Es programado porque hay un algoritmo, pero es un algoritmo no predecible, digamos, ¿no? De antemano, sino inteligentes como lo somos nosotros, reconociendo patrones, uniéndolos, aprendiendo, siendo conscientes y creativos, ¿no? Si esto lo mezclamos con emociones, digamos, con algo que cuando ocurren ciertas patrones en nuestro cerebro, pues el miedo o el placer, etcétera, pues nos descargue algún elemento químico que nos haga reaccionar, pues yo creo que tendremos robots sensibles que disfrutarán, ¿no? Reconociendo patrones, pues en una fuga de Bach, por ejemplo. Y bueno, ¿cuánto nos falta para hacer esto? Pues depende del empeño, ¿no? Yo creo que la capacidad actual del ser humano en investigación es exponencial, y en función del interés y de los avances, pues según se van conociendo más avances, pues hay más gente que está interesada y más gente que está intentando hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto que no sé si habéis oído hablar, que se llama el proyecto Blue Brain, que está en parte en el Instituto Cajal, el CSIC y la Universidad Politécnica de Madrid, que tienen un superordenador IBM de 80 teraflops, en el cual están haciendo modelos simulados del cerebro, ¿no? Realmente necesitamos, digamos, para un modelo como este que os estaba comentando, se necesita mucha potencia para ser capaces de tener 100.000 o 100 millones o 100.000 millones, que tiene nuestro cerebro, de neuronas artificiales que en cada paso pues están digamos, dejando pasar la corriente eléctrica o no. Pero bueno, yo creo que cada vez más pues, se podrán hacer experimentos de crear este tipo de redes neuronales con estos algoritmos, en los cuales conectemos cada neurona de media con 150, que probemos si hace falta que la ionización dure X ciclos de ordenador o que dure el doble de ciclos al cuadrado, ¿no? De una forma heurística veamos cuál es el modelo que se comporta mejor para ser capaz de reconocer esos patrones y dejarlos fijos, y a partir de ahí, una vez que tengamos ese modelo que sea capaz de oír, de ver, de contarles cosas, de contarles historias, ¿no? Pues tendremos a alguien que podremos
enseñar, será capaz de hablar, de entender en un modelo diferente de reconocimiento de voz, desde luego, o de hablar de lo que se está intentando actualmente con los ordenadores, se moverá y será consciente. Bueno, y otra cosa que también creo que se puede conseguir es que estos sistemas sueñen. Yo creo que lo digo por ir desmontando, ¿no?, cosas que decimos, ¿no?, el ser humano es especial porque tiene toda esta serie de... puede soñar. ¿Y cómo funciona cómo creo que puede funcionar el sueño en este sistema, ¿no? Entonces, para contarlo, os voy a proponer un juego. Como no sé cómo andamos de tiempo. Bien. No, el que quieras. Bien, muy bien. ¿Sí? Todo el que quiera. Necesitaba un voluntario que saliera de la sala. O sea, que se va a perder una parte. Entonces, no sé. Básicamente, la idea es que uno de los que nos quedemos contemos al resto un sueño que hemos tenido. El otro no lo escuche, se va fuera de la sala. Y cuando vuelva esa persona nos va a preguntar preguntas de sí o no sobre el sueño, y contestaremos todos. Y esa persona tiene que averiguar quién es la persona que ha soñado esto, ¿no? Hay algunos de nosotros que nos conocemos y yo creo que sí. Entonces yo creo que por tiempo no sé si lo vamos a hacer, pero básicamente imaginemos... ¿Sí? No, que no tenemos ningún problema. Pues, a ver, un voluntario. ¿Quién quiere salir? Fuera. Allí tiene al fondo un voluntario, una voluntaria. Voluntario. Tienes que salir fuera y no escuchar. Que alguien va a contar un sueño y luego tienes que saber quién es. Bueno, pues todo esto que os he dicho no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es, en función de lo que ella pregunte, si la pregunta suya acaba entre la A, la última letra de la pregunta acaba entre la A y la N, vamos a decir que sí, y si acaba entre la O y la Z, vamos a decir que no, a lo que ella pregunte, da igual lo que pregunte.